Leemos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, versículos 29 al 32. Este pasaje, tomado del Evangelio de Lucas, expone una reacción de Jesús con respecto a su auditorio, a sus oyentes, una reacción de disgusto. Los tilda de generación malvada y da el porqué. Y frente a ello, Jesús abre un camino positivo, el redescubrirlo a Él. Veamos el contexto de este pasaje de Lucas 11, 29 al 32. El ministerio de Jesús en Galilea, a pesar de las dificultades iniciales, había resultado en gran parte exitoso. Sin embargo, Jesús discierne y ve también un fracaso en su misión. ¿En qué punto en concreto? Jesús se muestra decepcionado, porque si bien es verdad que hay mucha gente que viene a escucharlo y que le sigue, también es verdad que en la práctica no descubren quién es realmente Él, no hacen lo que Él les dice. En pocas palabras, no se convierten. Lo importante no era reunir gente o ser reconocido como un foco de favores. Jesús lee en profundidad el comportamiento de la gente. Gente que aplaude, pero que no cumple la palabra de Dios, que no se toma en serio su enseñanza. Y peor todavía, algunos de esos mismos se les nota ya una reacción tan dura que levantan en contra de él calumnias, como se lee en el pasaje anterior de este mismo capítulo 11, versículos 14 al 26. Y frente a todos, Jesús había dicho cómo esperaba que la gente se posicionase ante él. Frente a una mujer que en el camino lo ha elogiado, Jesús dice, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ahí terminó el pasaje anterior que da paso ahora al texto que leemos hoy. Está en 11:28. Resulta que se puede entrar en la categoría de los bienaventurados que escuchan y que cumplen la palabra de Dios, pero también podríamos caer en la categoría de los malvados que a lo mejor escuchan, pero no cumplen la palabra de Dios porque no se convierten. Es lo que vamos a ver enseguida. Jesús no es indiferente al cómo se le busque, al cómo se le reciba. Esto es, si se le escucha de verdad. Este es el pasaje de hoy. Jesús explica, veamos ahora sí el texto, los versículos 29 al 32 del capítulo 11 de Lucas. Jesús expresa de forma severa su dolor, con una lamentación. Lo expresa con palabras ya conocidas en el Antiguo Testamento, en boca de Moisés, cuando caminaba con el pueblo en el desierto. Los profetas también la repitieron en situaciones de crisis nacional en Israel. Jesús retoma la misma expresión que viene de Moisés, de los profetas, y la aplica a la gente que tiene al frente. Esta generación malvada que busca una señal, dice el versículo 29. Geneá ponerás, dice el texto griego. Jesús tilda a sus oyentes de generación malvada. El término generación evoca, en el Antiguo Testamento, al grupo de Moisés, al pueblo de Dios que atravesó el desierto durante 40 años, en la primera cuaresma. Y el calificativo malvada se le aplica porque recibían todo de Dios, pero al mismo tiempo peleaban contra Dios. Le desobedecían, lo tentaban. Pueblo rebelde de dura cerviz que no se dejaba educar por Dios. Lo encontramos en Éxodo 32:9, 33:3, 3 y 5, bueno, en muchos textos del Antiguo Testamento. Jesús ahora explica
el por qué aplica este calificativo a la generación que tiene al frente, esta generación. Entre sus oyentes identifica gente malvada porque vienen a buscar beneficios en los milagros, pero se muestran resistentes para una conversión del corazón, para hacer ajustes en el estilo de vida, para dar un giro a las situaciones en las que se atropella la vida, la propia y la de los demás, poniéndose en contravía del proyecto de Dios. Esta gente malvada lo es porque no es sana, no tiene salud espiritual, como se va a decir en el pasaje siguiente, a propósito de la figura del ojo malo, está en 11:34. Es gente malvada porque en la palabra predicada ya ha conocido la verdad, ha recibido la instrucción, pero en la práctica solo se escuchan a sí mismos, solo a sus intereses, no al querer de Dios. Malvada porque a pesar de esta falta de docilidad interior, sin embargo, reclama signos, quiere milagros, espera favores del cielo. No vive de fe, no escucha con fe. Por lo tanto, no ha entendido frente a quién están, quién es el que les habla, y por eso no llevan a la vida su evangelio. Y entonces Jesús agrega, no les será dado ningún signo. En griego se dice semeion, ningún signo. Aquí nota aquí milagro, sino solamente el signo, otra vez semeion en griego, de Jonás. Lo leemos en el versículo 29. Curioso porque Jesús hasta el momento ha hecho muchos milagros. Y ahora dice, no se dará ningún otro, sino solamente el signo de Jonás. Jesús está dando un no y un sí. Un no a la petición de milagros que pretenden que Él dé cuenta o que justifique su autoridad. Un sí al verdadero signo que expresa la autenticidad de su misión profética. ¿Y cuál es? La grandeza de su palabra. Y entonces, después de este momento duro, de choque, de contrariedad, que está registrado en el versículo inicial de este pasaje del Evangelio, Jesús pasa a explanar a qué se refiere con el signo de Jonás. En el Evangelio de Mateo, esta misma expresión, signo de Jonás, es una alusión a su resurrección. Pero estamos leyendo Lucas, no Mateo. En Lucas tiene otro sentido. Quiere decir, así como Jonás se había convertido en signo para los habitantes de Nínive, cuando fue mandado en misión, muy a pesar de él, por cierto, a aquella ciudad pecadora en calidad de profeta, así el Hijo del Hombre se convierte en un signo para esta generación. El signo en sí fue la persona del profeta, en cuanto enviado por Dios. Y de ahí que su predicación fuese bien recibida, al reconocer la autoridad de su palabra como profeta, como un enviado de parte de Dios. Y entonces Jesús hace el parangón. Y aquí hay uno que es más que Jonás, o sea, él. Para un auditorio inteligente, es como decirles, bueno, saquen conclusiones acerca de mi identidad y de la autoridad de mi palabra. Y continúa con otro ejemplo. Cuando tenga lugar el día del juicio, la célebre reina del sur, que vino desde los extremos conocidos de la tierra, desde Cus, o hoy Etiopía, hasta Jerusalén, vendrá a condenar a los hombres de esta generación, porque esta mujer fue capaz de hacer un tremendo viaje, atravesando los peligros del desierto, solo para escuchar la sabiduría del hijo de David, de Salomón,
como lo cuenta el primer libro de los Reyes en el capítulo 10, versículos 1 al 10. Y entonces Jesús saca la lección. Y aquí hay uno, bueno, el parangón, aquí hay uno que es más que Salomón, porque este es el rey Mesías. Luego retoma, vuelve al primer ejemplo, el primer caso, subrayando el tema del juicio que acaba de evocar. No solo la reina del sur, sino también los ciudadanos de Nínive, de aquella famosa metrópolis totalitaria y pecadora del mundo antiguo, también ellos, cuando resuciten en el día del juicio, junto a la gente que ahora me escuche, que también resucitará en ese día, ellos los condenarán a ustedes. Ellos condenarán a esta generación que ahora me escucha. Es como si Jesús los encarase. Es que ellos, que eran los más complicados, escucharon la palabra y se convirtieron. Si ellos fueron así, ustedes, ¿por qué no? Ellos los juzgarán, dice Jesús. ¿Por qué este juicio tan severo? Recordemos la lección del libro de Jonás, porque cuando Jonás llevó a cabo aquella predicación, llamando a la ciudad a la conversión, los ninivitas dieron el paso. La ciudad se santificó, escuchando y viviendo la palabra de Dios por medio de su enviado, proclamada por medio de su enviado el profeta. Y resulta que aquí hay otro enviado, uno que es más que Jonás, que es más que un profeta, o mejor, que es el profeta definitivo, escatológico, que es el Hijo de Dios. Lo tienen al frente y ninguno se convierte. Más bien algunos se permiten atacarlo. ¿Cuál es la lección de este pasaje? Comprendemos, espero, después de esta explicación, comprendemos la lamentación de Jesús con respecto a sus contemporáneos. Después de años de predicación y de seguimiento de muchos detrás de él, Jesús se da cuenta de que su mensaje en realidad no es acogido así, a fondo, en los corazones, que no se ha dado la conversión para acoger el reino de Dios como él lo predicaba desde el inicio. Es un momento de crisis en la vida de Jesús. En cierto modo ve el fracaso de la vocación, que de toda su misión llevada a cabo hasta ese momento. Todo su esfuerzo ha dado poco resultado. Importante el parangón hecho por Jesús. Se compara con un profeta como Jonás, cuya palabra es recibida con autoridad en una ciudad compleja. Pero también se compara con una reina que en búsqueda, compara el pueblo con lo que debían haber hecho, con lo que hizo la reina cuando vino en búsqueda de sabiduría, habiendo atravesado el desierto para escuchar las palabras de sabiduría del hijo de David. Jesús se compara con Jonás y con Salomón, y al pueblo que lo escucha ahora con los antiguos ninivitas y con la antigua reina. En cambio, ¿qué pasa con Jesús? El Jesús que ahora atrae multitudes se decepciona. Se decepciona ante tanta gente que le busca, que le arranca favores y beneficios, pero que continúa sin convertirse, sin tomarse en serio la voluntad de Dios que él predica. No están dispuestos al acontecer del reino. Es verdaderamente un momento triste, una constatación que Jesús hace. Y no olvidemos que en la vida de Jesús se dieron estos momentos de crisis, de tristeza, ante un fracaso de su misión en personas duras de corazón. Este registro, mis queridos amigos, queda aquí en el Evangelio, proclamado en tiempo de Cuaresma, cuando se repite el mismo reclamo de Moisés al pueblo peregrino en el Éxodo: generación malvada. Queda como testimonio este llamado de atención, como un testimonio permanente para recordarnos que la palabra que Jesús nos entrega
todos los días en el Evangelio, aguarda de una respuesta que debiera ser tan pronta a la conversión como la de los habitantes de Nínive, o incluso con la pasión y el esfuerzo con que la reina del sur fue a buscar esa palabra. Y esto reconociendo la grandeza de Jesús, confesando que Jesús es uno que es mucho más que el profeta Jonás, uno que es mucho más que el hijo de David, el rey Salomón.